estamos de regreso con Violeta González hablando del resentimiento y de sus repercusiones en las emociones y en el cuerpo. Y entonces tenemos el enojo, estamos teniendo como ejemplo el enojo. Tenemos el enojo que bueno, lo que yo manejo, que es un poco diferente al tuyo, cuando viene esta parte que te comes, el enojo, cómo te empieza a afectar el cuerpo, ¿no? Te empieza a dañar los órganos o te empieza a dañar diferentes partes, ¿no? Del cuerpo. Vas teniendo, como no lo liberas, ¿qué es lo que tienes tú? ¿Cómo este resentimiento se manifiesta en estas emociones? A ver, déjame ver si entendí. Es decir, ¿cómo repercute? ¿Cómo repercute el resentimiento en las emociones? En las emociones. Bueno, como decíamos antes del corte, el resentimiento es resentir una y otra vez alguna emoción. Principalmente está vinculado con el enojo, con el odio, con el resentimiento, con el rencor, perdón. Entonces, la forma en la que va a impactar a tu vida emocional es que la manera en la que tú vas a interpretar tu realidad, tus situaciones, va a estar sesgada a partir de esta emoción. ¿Qué quiere decir? Cualquier evento que sucede, decíamos hace rato, nos genera una emoción. Pero para que surja determinada emoción es porque previamente tiene que haber una interpretación de esos eventos. Claro. Es decir, un niño chiquito, si todavía no tiene en su sistema de creencias que mentir está mal, cuando alguien le miente, no se enoja. Okay. Aunque lo cache, aunque sepa, ay, me mentiste, jajaja, lo puede tomar es un juego o ni le da una importancia. ¿Qué pasa? Llega lo social, llega lo moral y nos dice, esto está bien, esto está mal, esto es correcto, esto es incorrecto, esto sí lo permites, esto no, etcétera. Entonces, yo ya voy teniendo un sistema de creencias. Entonces pasa una situación, mismo ejemplo, pero ya más grande, ya me dijeron, mentir es malo, no es bueno mentir, etcétera. Me dicen una mentira y automáticamente yo interpreto ese evento con este sistema de creencias. Y entonces digo, mentir es malo, tú estás haciendo un daño y me lo estás haciendo a mí, a partir de la mentira me estás dañando y me enojo. Y ahí así es como surgen las emociones en general. ¿Qué pasa si nuestra psique, es decir, nuestros pensamientos, nuestras sensaciones, está una y otra vez mermada con odios, con resentimientos? Lo que suceda a mi alrededor va a estar interpretado con esa misma emoción. Es decir, cualquier cosa que suceda ya lo puedo tomar, interpretar o sentir como un daño que se me está haciendo a mí. Y como consecuencia me enojo. Y como consecuencia me enojo. Entonces va surgiendo una y otra vez este mismo enojo y ante mismo rencor, el mismo evento o ante diferentes eventos. Ante diferentes eventos. Porque también lo que pasa con la víctima, vamos a llamar así, la víctima de algún daño, de alguna situación que se le fue lastimada, es que también tiene un pequeño lugar que se llama, en psicología se llama como la víctima privilegiada. ¿Qué quiere decir? Que por mi situación y por mi condición de víctima, puedo justificar también mis actos hacia los demás, hacia las demás personas. Es decir, si a mí me hicieron un daño y yo de repente, vamos a pensar en los padres. Si yo le pego a mis hijos y en algún momento se me llega a cuestionar por qué estoy haciendo esos actos, bueno, es que a mí me pegaron. Es que yo sufrí cuando yo era niña. Es que tú no sabes lo que es sufrir, porque también le da un golpe enorme al narcisismo, en donde el que más ha sufrido en la vida soy yo. Nadie más ha sufrido como yo, nadie más le ha dolido la vida como a mí. Entonces, yo esto lo he sufrido. Entonces, los demás me tienen que entender, los demás tienen que ser un poco más sensibles y empáticos con mi pena. O sea, pero tienen que aceptar. Le hace, aguántense. Aguántense. Entonces, más claro. Más claro. Ese papel es muy seductor para cualquier persona que ha sufrido un daño. O sea, y que se maneja cuidado desde la víctima, ¿no? Exactamente, hay que tener mucho cuidado en donde
una cosa es que hayas vivido ciertos eventos, que te haya sucedido situaciones adversas, y otra cosa es ya el beneficio secundario que uno puede sacar de haber vivido esas situaciones. Pero bueno, eso es otro tema y eso es todavía mucho más difícil de que la gente pueda aceptarse para con uno mismo, porque como decíamos, con el sistema de creencias está mal eso, y ¿quién va a hacer eso? ¿Quién va a disfrutar de ser víctima? Entonces es muy difícil que la gente lo pueda elaborar. Sí, que se pueda aceptar, sobre todo porque la persona que es víctima y lo disfruta o saca provecho, tiene alguna ganancia de esto, difícilmente. Claro, que como bien decías, disfruta entre comillas, porque como decíamos, es un repetir en acto ciertas situaciones donde hace rato hablábamos del ejemplo, me vuelvo yo a poner como víctima o lo estoy repitiendo ahora como victimario, pero es estar estancado. Entonces moverte sobre lo mismo, estás girando en el mismo círculo, no te mueves de ahí cuando y no se está disfrutando nada la vida. Y la vida es movimiento, todo es movimiento y hay que disfrutarlo. ¿Y qué pasa con aquellas emociones cuando se quedan acumuladas en el cuerpo? Bueno, cuando se quedan acumuladas en el cuerpo cualquier tipo de emoción, sin que tenga una correcta canalización, va a impactar tanto en la salud, en la funcionalidad, en el estado de ánimo, etcétera. Digo cualquier emoción porque sí quiero recalcar y sí quiero repetir otra vez de que no nos vayamos siempre con nuestras pobres emociones de enojo, tristeza, miedo, ansiedad, etcétera, como las malignas que te hacen daño, porque lo que platicábamos en algún momento, la felicidad incluso mal manejada, mal canalizada o exponenciada, que puede ser en la manía, que puede ser en la euforia, también genera un daño en tu vida, en tu desarrollo con los demás, y también genera un daño con tu propio cuerpo. Entonces, las emociones en general, cuando no están bien canalizadas, van a llegar a impactar no solo en enfermedades, que pueden ser enfermedades somáticas leves, cotidianas, que cualquiera puede asociar una gripilla después de que acabamos de tronar con el novio, o ronchas cuando estamos muy estresados por el trabajo, insomnio cuando la cuestión económica está muy nos está como atacando. Es decir, hay desde las cuestiones psicosomáticas cotidianas, por así decirlo, hasta ya enfermedades mucho más severas como cáncer, como diabetes, como cualquier tipo de enfermedad que tiene un origen psicosomático. Que ojo, nada más para recalcar, las enfermedades psicosomáticas en ningún momento es que la gente no lo está teniendo, porque a veces se confunde con la hipocondriasis. O sea, la hipocondriasis es aquello que no tengo los síntomas biológicos, aunque sienta como sí. Como sí, exacto. Y las enfermedades psicosomáticas, el órgano, llámese piel, llámese riñón, llámese corazón, ya sufrió un daño, pero no hay un origen médico, sino hay un origen emocional, situacional, o a partir de conflictos, de daños, etcétera. Y es maravilloso ahorita con lo que estás diciendo, que la parte médica ya esté aceptando esto. Antes no lo aceptaban, todos decían, estás nerviosa, o te mandaban pastillas, estás enferma de los nervios, y ya con eso ya querían resolver todas las enfermedades, estás enferma de los nervios, y qué bueno que ya toda esta parte médica está aceptando, y ya te dicen, bueno, tu enfermedad es psicosomática, vamos a trabajar junto con el psicólogo, con el psiquiatra, depende del evento que hayas tenido, y sobre todo de la antigüedad, ¿no? Porque si no lo traes pero lo tienes y estás repitiendo, entonces estás haciendo un daño y te estás enfermando de todo, y eso se manifiesta muchísimo en todas las enfermedades, pero en la piel se ve cuando te empiezan a salir ¿cómo se llama? Ay, no se me puede, te empieza a enronchar todas las manos. ¿La psoriasis? La psoriasis, o te empieza a salir en diferentes partes del cuerpo. Sí, cuando dermatitis atópica. Sí, un montón de eventos. Pero ¿qué pasa cuando la persona, por ejemplo, vamos a poner un caso más fuerte, en caso de una violación? ¿Cómo hace, qué es lo que tiene que hacer la persona? Es un evento muy fuerte. Es un evento fuerte, sí. ¿Y cómo se maneja un evento de esa naturaleza como es una violación, que puede ser repetitiva o única, ¿no? De un solo evento, ¿no? Claro. El abuso, violación, como dices, de un solo evento o un abuso sexual constante,
por lo general está también relacionado con la parte de la propia vergüenza, la parte de la culpa, pero bueno, en el caso de cómo vas tramitando ese evento, lo primero es la palabra. Aquella persona que pueda nombrar aquel evento, que pueda nombrar el sufrimiento, nombrar el dolor, poner en palabras, no en el cuerpo, no en emociones, en palabras, que pueda verbalizar aquello que sintió, es el primer paso para poder llegar a una elaboración, a una tramitación de ese evento. ¿Por qué digo la importancia de la palabra? Porque muchas veces queremos olvidar los eventos negativos que hemos vivido. Déjalo atrás. Sí, eso es. No guardes rencor, no guardes resentimiento, olvídalo, déjalo en el pasado y sigue tu vida. Eso es lo peor que pueden hacer. Lo peor que cualquier persona puede hacer es querer olvidar lo que sucedió. Porque recordar nos va a llevar de la mano a poder tramitar y a poder decidir, como bien decías en algún momento, que son decisiones de vida, qué vamos a hacer con estas situaciones que nos han sucedido. Aquí me gustaría meter una frase que me gusta mucho de Sartre, que dice: un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Sí, que real es, ¿no? Exacto, o sea, ¿qué me hace a mí individuo? Es decir, yo Violeta, no soy lo que viví, no soy lo que yo no tenía decisión en su momento. Yo no decidí de chica, de niña, en las situaciones en las cuales viví. Fui víctima de todo lo que viví. Pero lo que hago con eso, lo que voy a hacer ahora, cuando ya tengo la oportunidad de decidir, la independencia de mi vida, lo que voy a hacer con eso que sufrí, viví, experimenté, es lo que me va a hacer persona, individuo y ser. Entonces, en el caso de una violación, yo puedo decidir qué hacer con ese evento. Puedo querer negarlo, que vimos que la negación no me va a generar toda la parte psicosomática. Puedo vivir en el resentimiento, que ya vimos que entonces estoy condenada a vivirlo una y otra vez. O puedo decidir que esa experiencia, por más adversa y negativa que haya sido, sea un aprendizaje, sea una enseñanza, no solo para mí, sino para las demás personas. Pero qué difícil cuando tomas esa decisión de lo voy a vivir toda la vida. Exacto. O sea, día a día te vas consumiendo, vas gastando una buena parte de energía, porque bueno, no estás las 24 horas pensando en el tema, pero sí muchas de las acciones de tu día con día se deben a ese evento. Pero bueno, vamos a suponer que tengas un momento en que no se tenga que ver nada ese evento tan fuerte como en el caso de una violación de niña que haya pasado, pero qué dramático o qué desperdicio más bien de vida de esa persona que está gastando diario. Por aquí es como si abrieras una llave, ¿no? Claro. De agua y se está perdiendo. Y de relaciones interpersonales. Claro. La confianza que le voy a tener a los hombres, ¿qué tipo crees que va a ser? Claro. A mis hijos. Varones. O a mis hijas. Que vayan, que salgan. Es decir, se rompe mucho. Hay que entender que en los abusos se quiebra mucho mucho el paradigma que tenemos sobre el mundo. Y eso es lo que tenemos que ir resanando para volver a vivir en este mundo, porque es el mundo que tenemos. Y no hay otro, y no es hay el otro. Único que está. Exactamente. Y hay que aprovecharlo porque estamos en este momento, afortunadamente, con todo esto que ha salido de lo que hemos platicado el día de hoy y de todo lo que se está manejando últimamente, que se ha abierto mucho más, se ha entendido mucho más estos conceptos. La gente tiene esta oportunidad de poder reconocer que tiene un problema y que sobre todo quiere cambiarlo, quiere volver a vivir, quiere volver a integrarse y disfrutar, pues lo que se puede disfrutar todo, se puede disfrutar y no importa la edad que tengas, te pudiste aprender a vivir de nuevo, ¿no? Esa es la parte más importante porque muchas veces nos quedamos atoradas en esta emoción, en este rencor y como dices, cómo lo manejamos o cómo lo repetimos con los demás o con nuestra familia. ¿Y qué pasa con
con nuestra emoción, con referente, bueno, cuando regresemos del corte vamos a hablar de esta parte muy importante que es, ¿qué hacemos con el victimario, no? O sea, y aún en una violación, y vamos a poner algo todavía más fuerte, una violación repetitiva, y que además sea, no sé, tu hermano, tu papá, tu lo que sea, ¿no? Alguien que esté vinculado emocionalmente a tu núcleo, ¿no? Cuando regresemos nos contestas la pregunta. Claro que sí.